Salude al doctor Mauro Andino. Doctor Andino, muy buenos días. Siempre es un gusto tenerlo. Nosotros se nos ve sonriente cuando conversamos con usted. Primero porque como catedrático, y yo siempre digo esto, no he hecho ni el primer semestre de Derecho. Yo creo que ya me estoy emocionando, ya creo que quiero hacerlo. Nos da esa explicación tan pedagógica, ¿no? Andragógica sería, ¿no? Porque bueno, pues ya estamos como grandecitos. Pero gracias por estar con nosotros. Tenemos muchas preguntas para usted el día de hoy. Muy buenos días, querida Carla, un saludo cordial para usted, para Jaime, y por supuesto permítame aprovechar la fecha, la conmemoración, para desearle un feliz Día de la Mujer, que no sea únicamente hoy, sino que intentemos pues desestructurarnos día tras día como hombres para tratar de dejar también muchas taras que aún tenemos y que evidentemente pues no sea un día de revancha, sino más bien de reivindicación por la igualdad. Que no se trate de virar la tortilla, sino de hacer juntos la tortilla, como me decía ayer un gran amigo. Así que feliz día a usted y a todas las mujeres de nuestro país. Muchísimas gracias por esas palabras y bueno, qué bonita expresión, ¿no? Hacer juntos la tortilla, ¿no? No voltearla, no ponerse ni adelante ni atrás, sino a un lado, juntos, unidos. Doctor Andino, a ver, escuchaba yo a algunos juristas y bueno, me decía, es más fácil probar una acción que una omisión, porque la acción está dada por el hecho, ¿no? Dado pues en el momento. Básicamente, todo este entramado de corrupción involucra al presidente, por así decirlo, usted me corrige porque el experto en temas jurídicos es usted, por la omisión. Mi pregunta es clara, ¿cómo probar la omisión del presidente? Empecemos por contextualizar los hechos, estimada Carla. Estamos hablando de responsabilidades políticas. Lamentablemente, varios colegas han pretendido llevar este tema de discusión a una arena donde se enfocan fundamentalmente en la responsabilidad penal. La Asamblea Nacional ejerce capacidades fiscalizadoras y de control político. Y este juicio político que potencialmente se podría instaurar en contra del presidente de la República surge o nace sobre la confianza o rechazo que exista en contra de un primer mandatario. Aquí no opera lo que algunos han estado intentando construir sobre el imaginario de la ciudadanía, que los legisladores tienen que transformarse en jueces de garantías penales o en miembros de un tribunal penal o miembros de la sala de la Corte Nacional de Justicia para administrar en la vía jurisdiccional ordinaria culpabilidad o inocencia sobre potenciales delitos penales. Lo que la Constitución establece son causales, conductas que efectivamente uno tiene que saber describir, engarzar, conectar en la relación circunstancial de los hechos, en una posible acusación constitucional que conecte esa descripción de los hechos, de las circunstancias fácticas, con cada una de las conductas y de las causales que la Constitución así prevé. Pero en un juicio político no se debe probar hasta la saciedad la responsabilidad, ya sea por acción u omisión del procesado políticamente, del acusado. Tanto es así que la propia Corte Constitucional en la sentencia relacionada con la acción extraordinaria de protección que en su momento presentó Santiago Guarderas en contra del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, la Corte Constitucional señaló, entre otras cosas, que en un proceso político no se debe respetar de forma tan rigurosa o ajustada a las garantías del debido proceso, sin que esto signifique, por supuesto, hacer tabla rasa de las mismas. Pero en un proceso político, la Corte Constitucional, entre otras cosas, mencionó que no existe, por ejemplo, esta lógica de invocar la garantía del juez imparcial, que no existe esta lógica de invocar que quienes van a juzgar políticamente no puedan adelantar criterio, que no existe esta lógica de quienes van a juzgar políticamente no puedan tener una posición política y que sea anticipada de antemano. ¿Por qué? Porque aquí se actúa bajo un principio de oportunidad, porque en el juicio político existe un principio de subjetividad, distinto a los procesos de control jurídico, donde se actúa bajo una lógica del principio de objetividad absoluta. Es decir, usted en un proceso judicial, si fuera el caso,
y si es que quieren llevarlo a la vía penal, pues pueden hacerlo. Ahí usted tiene que ajustarse a un conjunto de reglas de forma sistemática, rigurosa, rígida. En cambio, en el proceso político no se actúa de la misma manera. Le he contextualizado todos estos elementos para aterrizar en algo que dice el artículo 129 de la Constitución. Para el enjuiciamiento político del presidente de la República, y quiero ser enfático en esto, no se necesita el enjuiciamiento penal previo. Repito, el artículo 129 de la Constitución dice que no se necesita el enjuiciamiento penal previo. Y esto tiene una lógica. ¿Por qué? Porque si es que se necesitaría el enjuiciamiento penal previo, que un presidente de la República esté procesado, o que el presidente de la República esté con una sentencia penal condenatoria de primera instancia o ejecutoriada, tendríamos que esperar que pasen varios años, pues. Y hasta que exista esa sentencia penal ejecutoriada, o hasta que exista esa instrucción fiscal o ese procesamiento penal previo, probablemente esa autoridad de elección popular ya dejaría el cargo. Y de lo que se trata justamente es que el juicio político nos permita resolver un problema, un conflicto de alta intensidad social que puede desembocar en un caos, en una catástrofe, en un estallido social de forma rápida, de forma pacífica. Es decir, utilizar un mecanismo democrático que nos permita, en palabras simples, deshacernos, librarnos de un mal gobernante por incumplir sus atribuciones, por fallarle a sus electores, a sus mandantes, y que ese mecanismo que está previsto en la Constitución se resuelva institucionalmente para evitar que el conflicto, producto de las malas decisiones de ese pésimo gobernante, se trasladen a la calle, para evitar que no tengamos otro octubre del 2019, otro junio del 2022, y que ese conflicto pueda procesarse en el campo institucional. ¿Por qué? Porque la Asamblea, que es otro poder del Estado, controle a otro poder que es el Ejecutivo. Esto es una doctrina clásica de la teoría de poderes, de la división de poderes, que ya Montesquieu, de los filósofos políticos clásicos, hablaba, pero hace muchísimos años atrás, cuando nació la doctrina liberal y cuando él lo escribió en su famoso libro, en su famosa obra del espíritu de las leyes. Solo el poder puede controlar al poder, y porque los asambleístas, nos guste o no, Carla, tienen representación popular, y en goce de esa representación que encarnan de los electores, porque también fueron elegidos en las urnas, ellos pueden limitar, fiscalizar, controlar, y de ser el caso, deshacerse de quien represente el Ejecutivo porque ha cometido determinadas infracciones constitucionales que se encausan en la censura y la destitución política. Doctor Andino, entonces, de acuerdo a lo que dice el artículo 129 de la Constitución, tendríamos que verlo desde dos aristas, dos procesos, el político y el judicial. El político que enfrentaría el presidente de la República en la Asamblea, y el judicial, bueno, en base a las normativas establecidas en el COIP y alguna otra norma que establezca pues que él ha tenido una relación, que tiene algún vínculo o algún tipo de controversia dentro de esta. Perfecto. Pero básicamente el juicio político va por la omisión. Luego de ser presentado esto, si así se da y obtiene los votos, tendría que ir a la Corte. ¿La Corte cómo evaluaría esta omisión en función del juicio político? Ahora sí aterricemos, Carla, en los hechos concretos, desde un punto de vista jurídico, pero fundamentalmente político. Quiero ratificarme en esta situación. Los legisladores no son jueces penales ni son miembros de un tribunal penal. Tanto es así, Carla, que podría suceder lo siguiente, y esto no opera únicamente en nuestro país. Podría ser censurado y destituido políticamente el presidente Lasso, y sin embargo en la justicia ordinaria podría ser absuelto. Es decir, capaz que ni siquiera le procesan políticamente y nunca ni siquiera le llegan a sentenciar, y le declaran inocente y le absuelven de cualquier tipo de responsabilidad penal. Pero eso no quita que haya tenido responsabilidad política, porque acá existe, reitero, un criterio de oportunidad. Y en ese marco debemos tener presente que el artículo 233 de la Constitución señala con absoluta claridad que todo servidor público es responsable en el ejercicio de sus funciones por sus acciones, pero también por sus omisiones en el ejercicio del cargo público. Esto prevé el artículo 233 de la Constitución, pero además
El Código Orgánico Administrativo, en el artículo 71, señala con absoluta contundencia cuáles son los efectos de la delegación en el campo administrativo. No solo es responsable el que ejecuta determinadas acciones o el que omite hacer algo, estando obligado de hacerlo o de cumplir algo en el ejercicio de esa delegación, sino que también es responsable quien le delega, Carla. ¿Por qué? Porque la delegación está atada en el sentido de que quien le entregó esa delegación, en este caso el presidente Lasso, a través de varios decretos ejecutivos, por ejemplo, al señor Hernán Luque Lecaro, para que preside el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, este holding, esta especie de paraguas que abarca a varias empresas públicas del país, Petroecuador, CELEC, CENEL, Flopec, las eléctricas del sector petrolero. Esa delegación que entrega el presidente Lasso a Luque Lecaro le hace tan responsable como las actuaciones que ejecutó, que perpetró Luque Lecaro, que hoy le tienen prófugo de la justicia, porque el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo señala que uno de los efectos de la delegación es que son responsables el delegante y el delegado, ambos. Y esto, trasladado a la arena política, nos atañe al precedente jurisprudencial del año 2017, donde la Corte Constitucional, por un escenario similar, se pronunció a favor del dictamen de admisibilidad que se había requerido a la Corte con relación al juicio político que se presentó en contra del vicepresidente de aquel entonces, Jorge Glass Espinel. ¿Qué argumentaron? Henry Cucalón, en esa época asambleísta social cristiano, el movimiento Creo, liderado por Roberto Gómez, familiar de Guillermo Lasso, dicho sea de paso, y en esa época era jefe de bloque de Creo. Ellos argumentaron que Jorge Glass, al haber delegado vía decreto ejecutivo la responsabilidad de los sectores estratégicos en varios ministros de Estado, y a su vez estos ministros habrían perpetrado en esa época determinadas infracciones penales, entonces la responsabilidad también se extendía a nivel político en Jorge Glass. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Doctor Andino, perdón que lo interrumpa justo. ¿Eso quedaría sentado como jurisprudencia para la toma de decisión en este caso con el presidente Lasso? Es un precedente jurisprudencial. Por supuesto, la Corte Constitucional bien podría alejarse también de ese precedente, hay que decirlo, pero sería ilógico y sería absurdo que se aleje de ese precedente jurisprudencial cuando la Corte hace pocos años señaló con absoluta claridad que ellos, y a esto quería llegar, no revisan el fondo del asunto, Carla. Mucho más cuando el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su inciso segundo, es absolutamente claro y preciso al señalar que tanto en el control constitucional a través de los dictámenes que emite la Corte, cuando se trate de asuntos como la muerte cruzada, es decir, la destitución del presidente, o los juicios políticos, la Corte en esos dictámenes no analiza el fondo del asunto, es decir, la Corte no tiene que pronunciarse si es que el encausado, si es que el acusado constitucionalmente a nivel político es o no es responsable de las infracciones que se le imputan. La Corte únicamente, ¿qué es lo que tiene que analizar? Tal como lo hizo en el precedente jurisprudencial sobre el caso Glass en el año 2017. Únicamente tiene que revisar cuestiones formales que se acompañen el número de firmas, 46, un tercio del número total de miembros de la Asamblea Nacional, que se haga una descripción clara de la relación circunstancial de los hechos, es decir, de las cuestiones fácticas que rodean al caso por el cual se le está acusando políticamente a esa autoridad, y que esa relación circunstancial de los hechos se ate de manera clara, consistente, lógica con una de las causales del 129. Le aterrizo de forma más coloquial. La Corte no daría paso, por ejemplo, si es que usted en la descripción de la relación circunstancial de los hechos le acusa al presidente Lasso de haber cometido un delito de lesiones, porque le sacó un diente o le rompió un brazo a otro político, porque le cayó a golpes. Y usted al final de describir esos hechos invoca el numeral 1 del 129, delitos contra la seguridad del Estado, o invoca el numeral 2 del 129 de la Constitución, que habla de delitos contra la administración pública, cohecho, concusión o peculado. ¿Qué tendría que ver lo que usted describe en los hechos con uno de los numerales que usted está invocando del 129?
Me explico, la Corte le va a decir, oiga, nada tiene que ver lo que usted escribe en los hechos fácticos con los numerales y las causales que establece el 129. Pero si usted escribe de manera lógica, secuencial, estructurada, hechos que se vinculan con alguna de las causales, como por ejemplo la delegación en las empresas públicas a Luque Lecaro, y usted señala, por ejemplo, que el presidente Lasso es responsable del delito de concusión, por ejemplo, porque de pronto a través de esta delegación administrativa y como resultado de las 40 veces que se reunieron en el despacho de Carondelet, porque eso consta en el expediente, producto del requerimiento de información que se hizo de las bitácoras de quienes entran y salen en el Palacio de Carondelet. Si de las 40 veces que se reunieron en el despacho presidencial Luque Lecaro y Guillermo Lasso, uno no puede llegar a colegir que algo le ha de haber preguntado, que algo le ha de haber contado, y mucho más cuando la propia superintendente de bancos señala que desde el año 93 Luque Lecaro era alto funcionario del Banco de Guayaquil. Si es que uno no puede colegir que desde lo político, por ejemplo, existen responsabilidades porque no le dijo nada y este otro señor cometió el delito de concusión, evidentemente vamos a encontrar que existe un nexo causal y que existen responsabilidades de tipo político y que se adecúan a las conductas del 129 que prevé la Constitución. Doctor, me gustaría refrescar un poco lo que dijo el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, hace 5 años cuando era el juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass. Aunque ahora tiene otra postura, pero para que la gente recuerde lo que ocurría hace 5 años, la posición del ministro Cucalón, sería bueno darle play a ese video. El juzgamiento político es previo al penal, pues en el caso de los dignatarios. Solo una facción del correísmo se le puede ocurrir que primero quieren que haya la sentencia penal para que nosotros podamos juzgar. El artículo 129, muy bien citado, no expresa eso. Y le digo una cosa, la Constitución es clara y las 19 anteriores decían lo mismo. Así que aquí no van a inventar el derecho político y constitucional. No hace falta un enjuiciamiento penal para proceder con un enjuiciamiento político. Lo dice el ministro, en ese tiempo era asambleísta, aquí no se va a inventar el derecho político, que el juzgamiento que se le estaba haciendo al vicepresidente Jorge Glass era político, no penal. Es lo mismo que está pasando en este momento, doctor Andino. Absolutamente, Jaime, por eso casi le digo compañero Henry luego de escucharle esas declaraciones al ministro de Gobierno, porque es indiscutible que existe un doble discurso, un doble estándar político, jurídico y yo diría académico. Y yo creo que... ¿Y por qué nos intentan confundir algunos constitucionalistas, juristas, y que los entrevistan todos los días en ciertos medios tradicionales, entre comillas, independientes, para tratar de qué? Mire, porque lamentablemente, Jaime, defienden determinadas posiciones políticas. No están defendiendo jurídicamente esto. Ellos saben que el juicio político tiene otra naturaleza, que tiene otras finalidades, que tiene otro tratamiento. Sin embargo, tratan de llevarlo, sobre todo, yo he leído a respetables colegas penalistas, pero que han caído en un campo de discusión que está bien respecto de la especialidad y de la experticia que ellos tienen. Pero cuando el presidente Lasso sea procesado penalmente, si es que acaso algún momento lo es, en esa arena, ahí todos los criterios que ellos están planteando tienen sentido y tienen asidero. Mientras esto se esté discutiendo en el campo de la Asamblea Nacional, acá tenemos que enfocarnos desde la perspectiva del derecho político, del derecho constitucional, del derecho parlamentario. Y no podemos invocar falsedades. Ayer un prestigioso abogado de la ciudad de Guayaquil, a mí también allá en Twitter, me ponía que en el caso de Jorge Glass ya existía la sentencia penal en contra de él y que eso es una especie de requisito de procedibilidad para el juicio político. Oiga, eso es falso. Eso es una mentira más grande que el Banco de Guayaquil, más grande que el Palacio de Carondelet. El artículo 129 es clarísimo.
el juicio político no necesita como requisito de procedibilidad el enjuiciamiento penal previo. Y esto tiene lógica. Si es que necesitaríamos el enjuiciamiento penal previo, tendríamos que esperar años, ya nos caería la noche entera hasta que eso suceda y tendríamos que seguir soportando un mal mandatario. Y de lo que se trata en un juicio político es que esto nos permita, no me cansaré de repetir, de deshacernos de forma pacífica, democrática, institucional y constitucional de un mal mandatario. Para eso sirve. Esto, vea, es teoría política simple y pura. Esto es algo elemental dentro de las instituciones que forman parte del andamiaje de la estructura constitucional del Estado. Solo el poder controla al poder. Y el juicio político existe en todas las constituciones de los sistemas democráticos liberales del mundo. El juicio político nació desde la doctrina anglosajona conocida, el juicio político, bajo la figura del impeachment, que significa acusación. Por eso es que muchas de las constituciones ecuatorianas, las anteriores, no hablaban de juicio político, sino que hablaban de acusación política. Desde la Constitución del año 79, luego en la Constitución del año 98 y ahora en la del 2008, se habla de juicio político, que en la práctica es una acusación constitucional. Por supuesto, hay distintas variaciones en los diseños institucionales, pero sobre todo en el constitucionalismo latinoamericano, el juicio político tiene esa naturaleza. Yo quisiera que lean mis colegas penalistas y aquellos que dicen que esto poco más tiene que probarse con rigurosidad absoluta sobre si ha cometido o no el delito, porque poco más ya están exigiendo un audio donde Lazo le esté pidiendo a Luque Lecaro plata para poder beneficiarse de las transacciones ilícitas que hacían dentro de las empresas públicas. Poco más están pidiendo un audio donde Lazo le esté dando la anuencia a Danilo Carrera para designar, para poner o sacar ministros de Estado. Yo quisiera recordarles a mis colegas, a los que exigen este tipo de pruebas así tan rigurosas, que lean un artículo fabuloso, un ensayo que escribió en su momento el propio expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado Pesantes, donde habla sobre el control político y donde él de manera magnífica diferencia lo que es control político de lo que es control jurídico. El control político es un control que se basa en criterios subjetivos de oportunidad, donde el legislador puede decidir incluso por fines partidistas, políticos, no necesariamente porque sea un técnico en la materia jurídica o judicial, sino simplemente porque su bloque parlamentario y porque la ciudadanía, sus electores le están pidiendo que tome determinada decisión para encarnar y representar esos intereses. No así en el control jurídico, donde un juez evidentemente tiene que tomar decisiones con fundamento en los autos, en las piezas procesales y en las evidencias que ahí se presentan de forma irrestricta, respetando las reglas de ese procedimiento. Pero el control político no tiene esa naturaleza. Doctor, ¿y cómo analizar la posición de ciertos asambleístas que votaron a favor de ese informe el día sábado, pero resulta que el día lunes ya tenían otra posición? Ahí hay asambleístas de Pachacutic, hay asambleístas de la Izquierda Democrática, y que por allí ya se habla de que no hay los votos para completar los 92 que necesitan para que el presidente de la República se vaya a su casa. ¿Cómo analizar esa postura? Porque ellos dicen que no hay las pruebas, ellos mismos se han puesto casi que en una especie como de defensa al gobierno nacional. Mire, Jaime, a mí me parece una actitud vergonzosa. Debemos ser el único país en el mundo donde tenemos legisladores que un día sábado votan a favor de un informe que recomienda el juicio político, censura y destitución del jefe de Estado, y 3 días después, esos mismos legisladores salen a dar ruedas de prensa, dan declaraciones donde dicen que no hay causal para el juicio político, para la censura y la destitución. Oiga, esto ya no solo raya en lo inaudito, sino que desde un punto de vista ético y moral es absolutamente reprochable, pues, porque cualquier ciudadano podría pensar que oscuras cuestiones o situaciones han pasado del sábado en la mañana y en la tarde hasta el día de hoy, martes, miércoles, en la mañana.
Entonces, creo que a uno le sorprende sobremanera que un día hayan votado a favor, reitero, de la censura y destitución, y unos días después cambien totalmente de posición. Los legisladores deben entender que el pueblo ecuatoriano rechaza y repudia en el campo de la política al primer mandatario, y que si ellos se abstienen de votar a favor de una potencial censura y destitución del jefe de Estado, tendrán que cargar no solo en su conciencia con el peso de no haber censurado al presidente de la República, sino fundamentalmente tendrán que cargar sobre sus hombros con el juicio de la historia que les dará los electores, que les darán los ciudadanos de nuestro país, con el escarnio público, con la vindicta de la ciudadanía, que les señalarán como los responsables de sostener a un presidente de la República que omitió informar, denunciar, hacer algo cuando conoció de un informe de investigación de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional que vinculaba, que hacía seguimientos, que estaba vigilando a su cuñado Danilo Carrera Druet, porque estaba vinculado con el narcotráfico, con la mafia albanesa. Eso es el principal o uno de los más grandes motivos por los cuales se habla que hubo omisión en el deber de actuar del presidente de la República y por lo cual tiene responsabilidad política, porque no solo se le acusa por las responsabilidades en el deber de actuar por los presuntos delitos de corrupción que se habrían perpetrado en las empresas públicas, también se le acusa por su omisión, por no haber hecho nada, cuando llegan, le muestran un informe de la Dirección Antinarcóticos, le dicen, vea, le estamos investigando, le estamos haciendo este seguimiento a su cuñado, porque el mejor amigo de su cuñado es un señor que se llama Rubén Cherres, que además tiene antecedentes penales porque fue sentenciado por narcotráfico y porque además de las investigaciones y de las escuchas telefónicas que hemos hecho con la policía británica, con la policía norteamericana y con la policía de nuestro país, creemos que están vinculados con un señor, Dritan Chitka, que es el líder o el representante de la mafia albanesa en el Ecuador. ¿Qué hacemos, señor presidente? Y sucede que el señor presidente no hace nada, se guarda el informe, omite actuar, omite poner la denuncia ante los organismos judiciales pertinentes y al contrario de eso, ¿qué es lo que sucede? Que los miembros de la alta cúpula policial de aquel entonces, la comandante general de policía, Tania Varela, el director justamente de antinarcóticos, el general Ponce, y otros más, deciden disolver el equipo policial, los agentes investigadores que estaban llevando a cabo este seguimiento de la mafia albanesa, Rubén Cherres y Danilo Carrera. Y no conforme con disolver este equipo de policía, luego de unos meses, la investigación penal que estaba abierta en fiscalía, por arte de magia, se archiva, porque el fiscal que conocía la causa, solicita el archivo al juez de garantías penales y deciden tomar esta decisión en el campo judicial, cuando todos sabemos que muchas investigaciones penales en este país quedan abiertas por varios años, Jaime, 4, 5, 6, 7, 8 años, como una espada de Damocles, como una guillotina que pende sobre la cabeza, sobre la nuca de los ciudadanos, porque a Fiscalía no se le pega la regalada gana de archivar, a pesar de que no existan elementos e indicios de convicción, y sin embargo la tienen abiertas, esas investigaciones. Pero en este caso había indicios, elementos de convicción, y sin embargo de la noche a la mañana, como por arte de magia, deciden archivar. Tanto es así que en la actualidad, luego de este escándalo, la propia fiscal general Diana Salazar, y este es otro elemento que deben considerar los legisladores al momento de decidir si censuran o no al presidente de la República, luego del control jurídico que hace Fiscalía sobre el expediente que fue archivado, deciden reabrir la investigación. No ha de ser, pues, porque no encontraron elementos o indicios lógicos que les hagan prever acá en Quito de que efectivamente había delitos que investigar y que había potenciales responsables por procesar, por imputar, por vincular a este caso. Todo esto nos hace prever que existió responsabilidad política. Y cierro con este otro elemento probatorio. El propio Luis Verde Soto
secretario de Política Pública Anticorrupción, reconoció públicamente en todos los medios de comunicación hegemónicos de este país y reconoció también en la Asamblea Nacional que él personalmente le entregó el informe con los potenciales casos de corrupción, con las hipótesis que él había identificado, le entregó al presidente Lasso y le dijo, mira, esto está pasando en las empresas públicas. ¿Y qué le dijo el presidente Lasso? Eso va a dañar la imagen de mi gobierno, no lo presentes. Y por eso Luis Verde Soto, de manera simultánea, le planteó y le presentó la renuncia al cargo de secretario de Política Pública Anticorrupción, sin perjuicio de que no es el único documento que le presentó Jaime. Luis Verde Soto dijo en la Asamblea Nacional que antes también le había presentado, el término que utilizó fue fichas, es decir, documentos que alertaban a Guillermo Lasso de la corrupción en las empresas públicas y que le había presentado también a Iván Correa, secretario general de la Administración Pública. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Nada. Se hicieron de los oídos sordos, se hicieron los ciegos, eso es omisión, regresaron ¿verdad? a ver hacia otro lado, y eso representa omisión e implica responsabilidad política. Doctor, ya para cerrar esto, porque justamente ya tenemos al economista Alberto Acosta vía telemática, quiero recordar nuevamente, ya lo hemos puesto, parte de una exposición que hizo el asambleísta Ricardo Vanegas en la asamblea, la posición de él en la asamblea, para que la gente tenga claro de quiénes son estos asambleístas. Yo no estoy con ellos, pero tampoco estoy con ustedes, ni con ustedes tampoco. Yo no estoy con ellos, pero tampoco estoy con ustedes, ni con ustedes tampoco. Vea usted, para que la gente sepa, ¿no?, la posición que han tomado algunos asambleístas, entre ellos Ricardo Vanegas, que ahora casi que está defendiendo al gobierno. Mire, Jaime, las Sagradas Escrituras me parece que dicen que los tibios no se irán ni al cielo ni al infierno, ¿no? Entonces creo que en estos momentos de la vida y ante las enormes demandas del pueblo ecuatoriano, ante un gobierno que no ha sabido responderle, que ha provocado más de 6 millones de ecuatorianos viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza, viviendo con $2.80 y muchos con $1.40 diarios, con más de 2,5 millones de ecuatorianos padeciendo hambre, comiendo una sola vez al día, no 2, no 3 veces, una sola vez al día, y muchos de ellos comiendo, pasando un día con 25 crímenes y muertes violentas por cada 100,000 habitantes, la tasa de criminalidad más alta de nuestra historia, con 155 muertos solo durante el mes de enero, con más de 380 femicidios, asesinatos en contra de mujeres en lo que va de este último periodo, con más de 4 millones de personas sin un empleo formal, en condiciones de precariedad. Mire, creo que todo esto nos hace prever que existen responsabilidades políticas, y si existen legisladores que dicen que no están ni con el uno ni con el otro, reitero, los tibios ni al infierno ni al cielo. Así que en estos momentos de la vida yo creo que se sabrá ver con absoluta claridad quiénes son los legisladores que en un juicio político, por enésima vez quiero enfatizar esto, político, sabrán encarnar y representar dignamente los intereses de la ciudadanía, y porque además los resultados del 5 de febrero de la consulta popular me parece que fueron el termómetro democrático más importante para identificar que el pueblo ecuatoriano ya no confía en este gobierno, no cree en la palabra del primer mandatario, y que es necesario una salida democrática, institucional, bajo el imperio de la Constitución, y esa salida se llama juicio político, censura, destitución de Guillermo Lasso, y que existe una transición ordenada con el vicepresidente Alfredo Borrero para que pueda terminar este periodo de gestión. Muchísimas gracias, doctor Andino, por esa explicación. Vamos a estar atentos, vamos a estar alerta de lo que sucede en la Asamblea, de la decisión que se vaya a tomar también en los distintos órganos de justicia y quienes también intervienen en ese proceso. Gracias por aclararnos este panorama, y bueno, pues ya lo tendremos en una próxima ocasión para analizar cuál es al final el resultado de esto. Muchas gracias a usted, Carla, que tenga un lindo día nuevamente, le envío un abrazo enorme, y por supuesto para usted, Jaime, y todos sus seguidores, y bueno, pues para quienes nos han mirado este día. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario.